¿Quiénes están alegres? Amén. Amén. Creo que nuestra alegría precisamente no viene de la cantidad de dinero que esté en nuestras cuentas, aunque eso da mucha alegría, ¿verdad? Hay gente que se siente muy bien cuando ven esa cuenta llena de números, pero nuestra alegría no depende de eso, ni de cómo esté nuestra nevera, nuestra despensa, ni de las relaciones, ni de nuestros puestos en el gobierno. No depende de eso, sino que depende de algo mucho más trascendente, y es nuestra relación y comunión con nuestro Señor Jesucristo, a quien yo te pido un aplauso en esta mañana. En ese mismo sentido, quiero que todos vayamos al libro de Primera de Corintios, esa carta escrita por el apóstol Pablo a esta comunidad, a esta iglesia del siglo I, a esta comunidad de creyentes llamado Corintios por esa ciudad de Corintios. Vaya al capítulo 1, que es la salutación, hasta el verso 9. Primera de Corintios, capítulo 1 hasta el verso 9, dice de la siguiente manera, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, estamos predicando en esta carta del apóstol Pablo. Quiero que noten algo mientras nosotros estábamos leyendo. Una lectura comprensiva acerca de esta salutación y de estas palabras de esta carta enviada a esta iglesia. Noten algo muy específico, y es que todas las palabras del apóstol Pablo giran acerca de la persona de Jesucristo. Se menciona una y otra vez en Cristo, la comunión acerca de esta iglesia, de cada creyente, la confirmación de ellos en la persona de Cristo. Habla acerca del enriquecimiento de una manera, de una riqueza que no se refiere a una riqueza material, sino que una riqueza que se encuentra en la persona de Cristo. No habla de un conocimiento, no un conocimiento natural, sino un conocimiento que parte de la persona de Cristo. No habla acerca de un llamado, de una confirmación, no habla de dones. ¿Y de dónde provienen esos dones? Provienen de la persona de Jesucristo. No habla sobre todo de una santificación, que también proviene de la persona de Cristo. Y no habla de un llamado a la comunión, pero una comunión ¿con quién? Con la persona de Jesús. Todo, absolutamente todo, gira alrededor de Él. Si nosotros pensamos acerca de cuán lejos está un hombre o una mujer de Dios, debemos pensarlo en cuán lejos o cercano está de la persona de Jesús. Si pensamos en nuestra comunión precisamente con Dios, debemos pensar absolutamente en cómo nos estamos relacionando con su Hijo, porque Él es el mediador entre Dios y
y los hombres. Y es a Jesús que ha indicado el Padre para que sea el medio de gracia, el medio por el cual nosotros encontremos comunión con Él. Por eso yo he titulado este mensaje Un doble llamado. ¿Por qué un doble llamado? Porque aquí se hace un doble llamamiento en esta primera parte de esta carta. El primer llamado es el que se encuentra en el capítulo 1 a la altura del verso 2. Pablo está tratando con una iglesia que no es una iglesia ideal. Es una iglesia que tiene problemas. A veces nosotros idealizamos la iglesia del siglo I, pero era una iglesia de seres humanos. No era una iglesia de robot. Era una iglesia con personas que tenían dificultades. La iglesia tenía dificultades, incluso tenía división. División entre los hermanos, tenía problemas de inmoralidad. Tenía problemas incluso de desorden dentro de la iglesia por un mal uso de los dones. Tenían incluso problemas con la cena del Señor, porque ellos incluso se reunían no para oficiar la cena del Señor, sino que se reunían para hacer un desorden. Entonces tenemos una iglesia con problemas. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere cambiar la mentalidad y quiere darle a esta iglesia una visión diferente acerca del llamado que han recibido. A cada cristiano que está allí congregándose en Corintio, que está allí reunido, le quiere hacer ver la excelencia del llamado que ha recibido. De que ser unido a Cristo es algo totalmente fuera de serie, por así decirlo. Es el llamado de Dios a cada creyente. Entonces Él quiere ver que ellos cambien su manera de pensar. Así nosotros puestos en este lugar como iglesia, muchos de nosotros en ocasiones vamos a pensar, Señor, ¿cómo está mi relación contigo? ¿Cómo yo estoy caminando contigo? ¿Qué tan unido estoy yo a la persona de Jesucristo? ¿Estoy yo cercano? ¿Estoy yo lejano a esa persona? Lo interesante de esto es que el doble llamado aquí es el siguiente. El primer llamado es un llamado hacia la santidad. Es un tema central en la carta de Pablo a los Corintios. Él los llama diciendo a los santificados o a los santos llamados a santificarse. Santos, ¿por qué? No porque ellos sean perfectos en ninguna manera. No porque ellos hayan alcanzado algún tipo de perfección que se eleve a esa categoría, no, sino porque ellos sí han sido llamados y separados por Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue separado como un pueblo santo, fue consagrado por Dios. Y nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 19, nosotros vamos a encontrar las palabras de Moisés tratando con el pueblo de Israel en una reunión muy importante. Y esa reunión era precisamente con la persona de Dios. Allí encontramos nosotros el tratamiento que que ellos tenían que tener para poder tener esa comunión. El tiempo ha cambiado porque eso es distinto en el día de hoy. Si nosotros vamos a Éxodo, y quiero que me acompañen, Éxodo capítulo 19, el título en muchas de nuestras Biblias es acerca de la consagración del pueblo. Éxodo capítulo 19 dice de la siguiente manera, a la altura del verso 7, vamos a leer. Dice: entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre.
Entonces Moisés comunicó al pueblo y las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos. Ahí está la palabra fundamental: conságralos, santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados. ¿Para qué? Para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Que ellos iban a tener. Ellos iban a tener comunión con Dios. Pero había una preparación previa que todos nosotros necesitamos, y es la consagración. En el Antiguo Testamento la consagración era ceremonial, era un ritual, hermanos. Para tener comunión con Dios, usted tenía que prepararse previamente. No se entraba a la presencia de Dios de manera ligera, como en ocasiones nosotros lo hacemos. Muchas veces de una manera que no es adecuada. ¿Por qué? Porque ofendemos la presencia de Dios. Y había una preparación, prueba en el hecho de que cada israelita, cuando entraba a la presencia de Dios, no podía entrar ligeramente. ¿Por qué? Porque podía morir en el proceso. Recordemos la historia de Nadab y Abiú en Números capítulo 16. Había que prepararse, había que tener una especie de consagración. Era ritual, era ceremonial. La pregunta es: ¿sigue siendo eso así? ¿Cuál es el modo de tener comunión con Dios? El modo ahora de tener comunión con Dios, usted no necesita todo un ritual de limpieza. No se necesita, como en el Antiguo Testamento, que se sacrifiquen y se le rocíe con sangre, sino que ahora la comunión usted la tiene por la sangre más perfecta del Cordero que quita el pecado del mundo, y ese es Jesucristo. Es a través de Jesús que nosotros tenemos comunión. Así lo ha establecido el Padre. En una conversación que tiene Jesús con los discípulos en Juan capítulo 6, ese texto es un capítulo que une varias ideas importantísimas y que una tiene que ver con la otra. Hay una pregunta que se le hace a Jesús allí y la hace Felipe. ¿Cuál es la pregunta? 14:8 del libro de Juan. Señor, muéstranos al Padre y no basta. Es suficiente. Señor, muéstranos al Padre y no basta. ¿Qué le dice Jesús? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El mediador estaba delante de él. Estaba delante de él. Lo que le está diciendo Jesús a Felipe: oye, Felipe, no necesitas la mediación que se tiene ahora acerca de sacrificios, ceremonias, ritos. Me tienes aquí delante. Yo soy el que garantizo la comunión con el Padre. Y la conversación sigue diciendo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso decía que nuestra comunión con Dios está esencialmente unida a la persona de Jesús. Cuando me siento lejos de Dios, es que ya estoy lejos de Cristo. Cuando yo digo estoy lejos de Dios, cuando mi vida se está alejando de Dios, es que ya se está alejando de Cristo. Muéstranos al Padre. 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Yo y el Padre uno somos. Acerca de que Jesús comparte la misma esencia del Padre, la misma sustancia.
Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es Él que hace las obras. Y así sucesivamente, esto se conecta, todo este texto del libro de Juan se conecta con la promesa del Espíritu Santo. Si la mediación de la comunión con Dios se da a través de Cristo, la comunión con Cristo se da con la comunión con el Espíritu Santo. Y por eso viene la promesa del Espíritu Santo. Jesús se va. Jesús no va a estar con los discípulos. Él tiene que pasar el proceso de cruz, pero le dice a ellos que Él le va a dejar un consolador. Así, la comunión con Dios se vuelve trinitaria. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos reunimos en este lugar, están los tres en este lugar. Adoramos a Cristo a través del Espíritu Santo y adoramos al Padre a través de la persona de Cristo. Así nuestra adoración y nuestra comunión con Dios se vuelve esencialmente trinitaria, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en este proceso. No hemos ido algo lejos conectando cosas, pero quiero decirle, hermanos, que el primer llamado que se le hace a esta comunidad de creyentes es el llamado a que ellos son un pueblo santo, que significa un pueblo separado para Dios, un pueblo separado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ellos no son separados, ellos no son santificados, separados de la persona de Cristo, sino que son santificados en Cristo Jesús. Mucha gente se ha hecho la pregunta de si la vida cristiana es fácil o es difícil. Yo le he dicho las dos cosas. Las dos cosas. Pero mucha gente lo ven difícil, ven el camino de la fe, el camino de ser cristiano en este mundo con tantas tentaciones, con tantas ofertas. Lo ven difícil porque ellos dependen de sí mismos, dependen de sus propias fuerzas. Y algo básico que nosotros tenemos que aprender como cristianos es que este camino es por gracia. Y que esencialmente dependemos de las obras del Espíritu Santo aplicando los méritos de Cristo a cada uno de nosotros. No podemos caminarlo solos, sino que necesitamos el auxilio divino. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito, el llamado de la santificación. Hemos sido separados desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús como es nuestro Salvador, le decimos sí, quiero seguirte. Automáticamente usted es separado, usted es santo, pero también usted está llamado a santificarse. Aquí nosotros vemos lo siguiente: todos aquellos, no es el pastor, no son los líderes que son llamados a ser santos, sino todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El llamado no es solamente para la iglesia de la alabanza, sino con todos aquellos que están reunidos hoy domingo en una iglesia, digamos, en un lugar, son llamados de igual manera. Por eso dice, aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado universal a todos los creyentes alrededor de la tierra. Esta es la visión que tiene el apóstol Pablo del pueblo de Dios. Y no es nueva, sino que está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo allí también estaba llamado a ser santo. Pero ¿por qué estaba llamado a ser santo? Este llamado de la santidad no es un llamado a ser
moralmente bueno, es mucho más que eso. Porque mucha gente se porta bien allá afuera, socialmente, pero no le dan la gloria de Dios. Incluso yo conozco ateos que van socialmente, se comportan muy bien, pero no quieren saber nada de Dios. Y son como la persona que no quería que se le orara. No me hable de Dios. Sin embargo, no le dan la gloria a Dios. El llamado de la santidad es mucho más que ser moralmente perfecto. El llamado de la santidad es un llamado a tener comunión con Cristo. Cuando nosotros vamos y definimos la santidad, porque ¿qué es la santificación? Definir es delimitar. Sería bueno nosotros delimitar qué es eso. La santificación es el proceso que comienza en la conversión. Comienza cuando usted se convierte. Es el proceso que comienza en la conversión del pecador, por medio del cual el Espíritu de Dios nos va haciendo más como Cristo y más libre de la influencia del pecado. Es decir, que mientras más usted se va pareciendo a Jesús, más usted se va alejando del pecado. Es un proceso que continuará durante toda nuestra vida y se completará con nuestra glorificación cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Qué significa? Que usted no es santo de hoy para mañana, sino que va a costarle toda la vida, posiblemente. Pero quiero decirle que mientras más usted se acerca a Jesús, mientras más comunión tenga con Cristo, mayores serán sus logros contra el pecado. Escuche esto. Mientras más comunión usted tenga con Cristo, mayor será su victoria para con el mundo. Mientras más comunión usted tenga con Cristo, más eficaz será su lucha contra las tentaciones. Bien, pero será inversamente lo mismo. Mientras menos comunión usted tenga con Cristo, mayores conquistas tendrá el pecado sobre su alma. Mientras menor sea su comunión con Cristo, mayor será el atractivo del mundo. ¿Por qué? Porque ahí Cristo es eclipsado y el mundo toma todo su rol. Por eso en este proceso de la vida cristiana nosotros vemos que una de las cuestiones de la experiencia cristiana, ¿por qué? Porque nos debilitamos en el camino de la fe. Es cierto, hay personas que poco a poco dejan de venir a la iglesia y la pregunta es: ¿cómo está tu comunión con Cristo? Dejamos de orar, de leer las escrituras y la pregunta es: ¿Jesús ha perdido el atractivo? Porque precisamente, hermanos, cuando Jesús es atractivo para nosotros, cuando nosotros estamos apasionados con Jesús, la palabra toma una belleza diferente, ¿verdad? Cuando Jesús toma un atractivo especial para nosotros, nuestra dinámica cristiana es totalmente distinta. Nuestra alma es elevada. Hermanos, Dios nos provee muchas motivaciones para la santidad y están ahí en las Escrituras. Hay muchas motivaciones para perseguir el camino de la santidad. Quiero darte varias. La primera es que Dios le ha llamado a la santidad por su bien y para su gloria. Escuche esto. Dios ha llamado a cada creyente alrededor de la tierra para su bien.
pero sobre todo es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hay gente que se rompe la cabeza diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Está ahí en las Escrituras. De manera clara dice que la voluntad de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:3 es vuestra santificación. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere nuestra santificación. ¿Por qué? Porque es necesaria y es esencial. Recuerden el Salmo, cuando el salmista dice que la santidad conviene a su casa. La santidad conviene a su casa. Hermano, y es porque la santidad tiene beneficios. La santidad aumenta nuestro bienestar espiritual. La santidad afecta nuestras relaciones con otros. La santidad preserva nuestro corazón. La santidad es un remedio para el alma. ¿Por qué? Porque es un remedio para el alma, porque cuán bueno es nuestra comunión con Dios, garantiza realmente nuestra comunión con Dios y garantiza que nuestra alma esté totalmente desapegada de todo lo que es mundano. Cuando usted ve una persona apegada a las cosas del mundo, apegada a los deseos de este mundo, es un alma que está enferma en cuanto a la santidad. Un hombre del siglo XVI llamado Richard Baxter dijo de la siguiente manera: la santidad es el único camino a la seguridad. ¿Por qué es el único camino a la seguridad, hermanos? Porque en la santificación nuestra nosotros aseguramos realmente que nuestra vida con Dios está realmente en un camino firme. No está en un camino que es construido sobre la arena. Recordemos el texto de Jesús acerca de aquellos que creen en Él. Aquellos que son llamados discípulos. Aquellos que han construido en terreno firme y vienen vientos y vientos y su casa no cae. Pero aquel que construye sobre la arena viene en tormenta, viene el viento y es arrastrado. Construir sobre la santidad es un camino firme. La santidad glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Le da honra a Dios. Número 2, la santidad le hace a usted parecerse a Dios y conserva su integridad. Debemos esforzarnos en ser como Dios en santidad. Es por el cristal limpio que podemos ver una cara, es por el corazón santo que algo de Dios puede verse. Si algo de Dios puede verse en nosotros, es por nuestra vida en santificación. Y ya he dicho que esta santificación depende de nuestra comunión con Cristo. Vemos el patrón allí, Jesús primero, nuestra comunión con Jesús. Luego la santificación que se deriva de esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. La santidad da evidencia de ¿qué? De que nosotros hemos sido separados para Dios, de que nosotros hemos sido elegidos en Cristo. Hay unas palabras hermosas que se encuentran en Juan capítulo 8. Hay una mujer allí que es acusada de adulterio. Van los escribas, los fariseos y tientan a Jesús diciéndole de la siguiente manera: conforme a la ley, esta mujer debe ser apedreada. Es extraño porque el hombre no estaba en ese lugar. Jesús comienza a escribir en tierra. No sabemos qué Jesús estaba escribiendo, si estaba escribiendo el nombre de cada uno de aquellos que condenaban a esta mujer encontrada en adulterio.
No sabemos si estaba escribiendo alguno de los mandamientos. No sabemos. El hecho que Jesús estaba escribiendo allí. Jesús le dice la siguiente palabra. El que esté libre de pecado, en buen dominicano, tire el primer peñón. No está escrito así. Tire la primera piedra. Dice el texto que desde los más jóvenes hasta los más ancianos, todos se fueron del lugar. ¿Por qué? Porque todos fueron acusados por su conciencia. Absolutamente ninguno de ellos estaba libre de pecado. Jesús ve a la mujer y le dice las siguientes palabras. Ni yo te condeno. Pero hay unas segundas palabras que tiene que decirle. Las primeras palabras, ni yo te condeno, son las primeras palabras que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Tiene que ver con la justificación. El hecho de que ninguno somos condenados cuando estamos en Cristo Jesús. Es decir, la justicia, no somos reos de la justicia de Dios, sino que Jesús y la justicia de Cristo se nos cuentan a nosotros. Ahora somos justificados. Esa es la garantía. Pero hay una segunda palabra para esta mujer. Yo no te condeno. Jesús no dice, yo no te condeno a ti. Pero hay una segunda palabra que dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué quiere decir eso? Que el llamado a cada uno de nosotros, si hemos sido llamados por Jesús, estamos aquí, no hay ninguna condenación. Pero eso no significa que sigamos la vida cristiana de una manera irresponsable. El llamado es la santidad. Yo me he convertido, pertenezco a una iglesia, pero el llamado es el mismo. Vete y no peques más. Vive en comunión conmigo y no peques más. Ese llamado a la santificación. Por eso la justificación y la elección, el llamado que Dios nos ha hecho, fomenta la santificación. Si yo he sido salvo, yo debo fomentar y hacer firme la salvación que se me ha dado. ¿Y cómo yo lo hago? Santificándome. ¿Cómo yo hago firme la realidad de que yo soy cristiano delante de otro? Santificándome. Haciendo una distinción entre lo santo y lo profano. Y esto me lleva al Antiguo Testamento porque no está separado las ideas en las Escrituras. Dios llama a un pueblo y la forma en que ese pueblo iba a ser conocido por todas las naciones, iban a ser identificados con un sello. ¿Y cuál era el sello? La santificación. En esto conocerán que sois mi pueblo especial, en que ustedes han sido separados para que todas las naciones vean que ustedes son un pueblo diferente. La misma pregunta sigue en pie para nosotros. ¿Cómo van a identificar las personas del mundo que nosotros somos diferentes si vivimos iguales que ellos? Respóndame, ¿cómo van a identificar las personas del mundo que nosotros somos diferentes si vivimos igual que ellos? No, debe haber una distinción, debe haber un sello, debe haber algo que se vea, y eso es la santificación. Yo no te condeno, te dice Cristo, pero vete y no peques más. Segunda de Tesalonicenses 2:13, Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otra vez, el llamado se vuelve trinitario. ¿Por qué? Porque vemos que en el proceso de la santificación hay algo. Dios nos escoge, el Hijo nos salva y al mismo tiempo somos santificados por su Santo Espíritu. Por el Espíritu Santo no santifica separado del Hijo. Santifica precisamente a través del Hijo. ¿Por qué? Porque Él es lo que está
aplicando, son los méritos de Cristo a nosotros. Quiero decirle que la santificación es la señal de la oveja escogida de Cristo. Es una señal interesante junto a la perseverancia. Quien persevera se santifica, y quien se santifica persevera. Si usted está perseverando en la fe, es porque usted se está santificando. Y si usted se está santificando, es porque está perseverando en la fe. Todo esto está unido, pero nada de esto está separado de la persona de Jesús. Porque sin Jesús no hay tal cosa como santificación. Depende esencialmente de la obra de Jesús aplicada por el Espíritu Santo. Por eso digo que la santificación fomenta la seguridad. Quiero ver el punto 4, que dice: como creyente solamente la santidad le puede purificar. Tito 1:15 dice: por el contrario, para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. ¿Qué pasa? Que la santidad se realiza desde un corazón que está realmente regenerado, que ha conocido realmente a Dios. Desde allí nace la santificación y desde allí se fomenta la santificación. Ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección total, pero es el anhelo de cada creyente, y debe ser el anhelo de cada creyente cada día más ser como Jesús. Los seres humanos anhelan muchas cosas, y le voy a poner un ejemplo. Y hay anhelos que nunca se van a cumplir, o bueno, son ilimitados. Piense por un momento en una persona que tiene una televisión de 32 pulgadas, ¿verdad? Una persona tiene una televisión de 32 pulgadas, va de pronto a distribuidora Corripio, no me están pagando por el anuncio, y ve una televisión de 42 pulgadas. La quiere, ¿por qué? Porque se encuentra pequeña la de 32 pulgadas. Pero luego, en noviembre, el 28 de noviembre del Viernes Negro, anda por ahí caminando y de pronto ve una de 52 pulgadas. De pronto la de 42 es obsoleta, es pequeña, pero se ve lo mismo, pero se ve pequeña. Y así sucesivamente, ya la televisión no cabe en la casa. No cabe. Y yo creo que si nosotros tuviéramos los ingresos, y es una cuestión de ingresos, porque usted a veces quiere, pero no puede. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad, la televisión no pudiéramos tenerla en la casa, porque no pudiéramos ni siquiera entrar por la puerta, saliera por la ventana la mitad de esa televisión. Pero fuera de eso, ¿qué nos habla eso? ¿De qué nos habla? Algo mucho más profundo. De los anhelos de los seres humanos. Nosotros anhelamos cosas. Muchas de esas cosas son vanidades. Son vanidades. ¿Por qué? Porque se quedan. La mayoría de las cosas se quedan. Pero quiero llevarnos a un anhelo, a un deseo, a una motivación mucho más trascendente. Y es el anhelo por la santidad. Pero ese anhelo por la santidad comienza primero con un anhelo por tener comunión con Jesús. A los amigos que están aquí, ¿cuál es tu anhelo de tener comunión con Jesús? Muchos dicen: yo anhelo tener comunión con Dios, pero primero tienes que tener comunión con Jesús, con Cristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tener relación con Dios es muy bonito,
pero comienza con una relación con Cristo a través del Espíritu Santo. Porque ninguno se queda. Si queremos tener comunión con el Hijo, también tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Debemos tener un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Los tres están involucrados en esto. Por eso la salvación es trinitaria. Quiero decirte que la santidad es esencial para el servicio a Dios. Queremos servir a Dios, pero ¿lo vamos a hacer con manos limpias o con manos sucias? ¿Lo vamos a hacer como vaso de honra o como vaso de deshonra? ¿Cómo lo haremos? Por eso la santidad es esencial para el servicio eficaz a Dios. Por eso ningún israelita podía servir si antes se consagraba delante de Dios. Segunda de Timoteo 2:21, y voy concluyendo, Pablo combina la santificación con el servicio eficaz, diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas son? Todo lo que involucre una vida de pecado. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué significa? Que Dios trabaja quizás con vasos rotos, pero nunca con vasos sucios. Escuche eso. Trabaja con vasos rotos, pero no con vasos sucios. ¿Por qué? ¿Por qué rotos? Porque nosotros estamos en un proceso de reconstrucción. Muchos de nosotros cogíamos de algún lado, pero Dios nos recibe para ir trabajando y enderezarnos la cojera. Muchos de nosotros nos vemos bien en el camino y tropezamos. Pero Dios va trabajando en nuestros ojos para ir enderezándonos y que nosotros podamos ver los obstáculos en el camino. Muchos de nosotros somos muy sordos en ocasiones. Pero Dios va trabajando nuestra sordera para que podamos escuchar su voz a través de la palabra y hacer su voluntad. Pero Dios nos quiere completamente limpios, hermanos. No mediamente limpio. No. En las Escrituras no aparece esto. Nos quiere como vasos de honra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser útiles. Qué interesante que la utilidad en el reino está ligada a la santidad. De modo que el camino de la santidad es lo que garantiza que nosotros seamos instrumentos útiles en la mano del Señor. Porque Dios en ocasiones no nos utiliza. Debemos revisar si realmente nosotros estamos siguiendo el camino de la santidad, que es el camino de parecerse a Cristo. Un escritor escribe, valga la redundancia, la santidad es la forma más efectiva de influenciar a personas inconversas y crear dentro de ellas una voluntad para escuchar la predicación del Evangelio. El Evangelio se vuelve útil para otros, se vuelve relevante en relación a cómo nosotros estamos caminando en los caminos del Señor. Por eso nosotros le hemos dado énfasis a la vida de testimonio. Revisar cómo está nuestro testimonio para con otros. ¿Por qué? Porque de otra manera nosotros estorbamos el que otros entren al reino de los cielos, como hacían los fariseos. Los fariseos se hacían doblemente objeto de condenación, porque no solamente se condenaban ellos con su forma de vivir, sino que también arrastraban a otros hacia la condenación. Hermanos,
La santificación evita que nosotros seamos piedra de tropiezo a otros. ¿Qué significa esto? Que mientras nosotros más nos parecemos a Cristo, más otros pueden ver lo que Jesús puede hacer a través de nosotros. Entonces, la santificación es un camino que Dios quiere y como podemos ver tiene muchos beneficios. Vamos a estar sobre nuestros pies. Quiero verlos entrar aquí. Los entrar aquí del doble llamado. En primer lugar, es un llamado hacia la santificación. Y el segundo llamado que le hace el apóstol Pablo a los corintios es un llamado a tener comunión con Cristo. Es un doble llamado. Ambas cosas están conectadas. Si nosotros estamos en comunión con Cristo, es el camino de la santificación. Y a la vez, si no estamos santificando, significa que tenemos comunión con Cristo. Hay amigos aquí que nos están visitando, quizás no has visitado por primera o segunda vez, yo no lo sé. Pero quiero decirte algo, amigo que estás aquí. Quiero decirte que el mensaje del Padre que fue predicado a través del Hijo hace muchos años, hace más de 2000 años, sigue siendo el mismo mensaje en el día de hoy. Y el deseo de Dios hace 2000 años cuando se escribió esto, sigue siendo el mismo deseo para el día de hoy. El deseo de Dios es que tengamos comunión con su Hijo. Y eso es el mensaje para ti, amigo, que estás aquí. El deseo de Dios es que tú seas salvo. Y lo seas a través de la persona de Jesucristo. Quiero decirte algo más. La vida cristiana se puede en el poder de Dios, en la gracia de Dios. Y quiero decirte que se puede caminar este camino porque lo garantiza Dios mismo. Lo garantiza su gracia y su poder. No podemos nosotros solos, no puedes solo, sino que puedes unido con la persona de Jesús.